ella, Clarisa Hardy. ¿Cómo estás, Clarisa? Qué bueno tenerte acá en La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por la invitación. ¿Se oye? Perfecto. Perfecto. Y lo vemos, la vemos bien Ah, también. gracias. Que tuve un problema técnico por eso. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Muchas gracias. Contenta. Si la pregunta es esa, contenta. ¿Estás contenta? Eh, Muy contenta porque tú te das cuenta que mi generación, que hace rato debiera haber dado pasos para atrás, para el costado, no sé cómo decirlo, saber que la posta la tomó esta nueva generación que se la tomó. Porque, perdonen, tal vez no estaba en la inquietud de ustedes, pero es una reflexión que me ha surgido estos días. Nos preguntábamos mucho cómo se le abre espacio a la juventud en los partidos tradicionales, ¿eh? ¿Cómo es posible hacer el recambio generacional? Los que llegaron no son el resultado de que un grupo de otra generación les abrió el espacio. Se lo tomaron. Tienen la energía, tienen la voluntad, y me parece espléndido porque significa que se puede descansar con mucha tranquilidad, sí. Absolutamente. Muy cierto lo que dice Clarisa. Es loco votar por alguien que es menor que uno, ¿ah? Porque es primera vez que Uf, creo que me pasa que, o sea, para presidente de la República, digamos. Eh, imagínate a mí. Si a ti te parece así, imagínate a mí. Pero me parece espectacular, de verdad, de verdad. eh, Además me parecen de una sabiduría, porque dicen es el presidente más joven en 200 años, pero en 200 años atrás la esperanza de vida era la edad que tiene hoy Gabriel Boric. Por lo tanto, ahora sí que es la irrupción de una nueva generación definitivamente. La otra era la que tenía la edad media como para gobernar en ese periodo, un poco más, digamos, ¿no? claro. Clarisa, para comenzar el análisis ya de lo que debería empezar a suceder hacia el futuro, mucho se está hablando, lo conversábamos recién con Rodrigo Ruiz, se habla mucho de los ministros, las ministras, se empieza a teorizar sobre eso. La prensa tradicional saca titulares como diciendo que, que no tienen ministro de Hacienda, cosas por el estilo, digamos. Eh, pero, ¿qué debería hacer los primeros 100 días Gabriel Boric? ¿A qué debería ponerle especial énfasis? ¿A qué políticas públicas crees tú que él debería abocarse especialmente en los temas sociales? Mira, yo me quedo con dos consideraciones. Yo me quedo con el discurso del presidente electo. Da no sé qué decirle Gabriel Boric es el presidente electo. Y yo soy súper respetuosa Muy de estas bien. señales, ¿ah? Sí. Eh, Él empezó, y a mí me impactó muchísimo, con los niños, niñas, adolescentes, las mujeres, las diversidades. Mi eje, dijo, es la no discriminación. Eh, yo creo que ahí hay una señal de cómo, porque él ofrece reformas estructurales que está necesitando la sociedad chilena hace mucho rato, pero eso toma tiempo, aparte de las dificultades de conseguir acuerdos parlamentarios, pero aún si lograras mayorías eventuales para distintos tipos de reformas, eso toma un tiempo. Y la sociedad chilena lleva mucho esperando. Y por lo tanto hay que tener la capacidad en esos 100 primeros días de dar señales inmediatas de aquello que con los instrumentos del Ejecutivo tú puedes inmediatamente, o con iniciativas de ley corta, tú puedes tener de inmediato. Y yo creo que el foco son las mujeres, no porque le dieron el voto, eh, Eso te... sino porque son las principales afectadas particularmente estos 2 últimos años, por la pandemia y los efectos de la pandemia, Muy la cierto. crisis laboral, de cuidado. Bueno, los niños, niñas y adolescentes, porque el rezago que significó el cierre escolar es brutal, porque han habido aumentos considerables de fenómenos de violencia. Tal cual. Creo que si tú me dijeras, ojalá eso junto con hacerse cargo de las colas acumuladas en las listas de espera, porque el COVID postergó mucha atención en salud, eh, y obviamente
más allá de la discusión más estructural de la reforma de pensiones, el impacto de la pensión básica universal, que a diferencia de este gobierno, él la tiene mucho más alta. ¿Puedo agregar algo o estoy hablando mucho? No, pero por favor, no, primero que Nos todo, encanta. igual te voy a dejar una pregunta planteada que tiene que ver con las mujeres, que no se me vaya. Pero por Ya. favor, plantea lo que tú... Lo que quería decir es que a mí me ha sorprendido que a mediados de este año salió el resultado de la encuesta CACEN 2020. Ajá. No sé si en la prensa tradicional le dedicaron algo más de un titular y media página. Resulta que en Chile, fruto no de la pandemia visibilizó y mostró la fragilidad y la vulnerabilidad de esta sociedad, porque se revirtió la tendencia de 30 años de reducción de la pobreza. Estamos en 2 dígitos, estamos hablando de que se duplicó la extrema pobreza y la desigualdad retrocedió a niveles de los 80. ¡Qué horror! Eso a fines del 2020. Esto no está en el discurso público, no está en la narrativa, la gente lo está pasando muy mal. Hubo miles de ollas comunes y nos olvidamos que las ollas comunes funcionan todavía hoy. Por eso pienso que junto con las reformas que van a cambiar los pesos, la inexistencia de un papel realmente del Estado garantizando derechos sociales, que es un clamor, hay que salir con medidas de urgencia. En el fondo, la agenda social que se comprometió para el estallido y que no vino, porque tuvimos el acuerdo por el proceso constituyente, pero en paralelo iba a haber una agenda social. Reflota ahora, al borde de irse el presidente Piñera, lo de la pensión básica universal, pero sería la única reacción. Y no nos olvidemos, el ingreso familiar de emergencia se acabó en diciembre. Exacto. De aquí a marzo, los hogares van a tener un pencazo fuertísimo en sus ingresos. Claro. Es decir, eso me atrevería yo a decirle al presidente electo. Es bien interesante. Que por favor se preocupe de las medidas y de una agenda social inmediata con los instrumentos que él tiene desde el Ejecutivo. Es bien interesante lo que planteas, Clarisa. Yo también encuentro súper importante la secuencia de las reformas. Entonces, en el Acuerdo por la Paz se generó el proceso constituyente y hay una pregunta legítima acerca de en qué momento se empieza la agenda social, que al final tiene un vínculo muy fuerte con el proceso constituyente. El tema es que cuando uno cambia el modelo político y social, ¿no? Sobre todo cuando uno cambia las reglas de la política y se espera que la nueva constitución incluya más elementos de participación y un sistema político con mayores incentivos de representatividad, va a ser más fácil en el futuro hacer los cambios sociales. Hacer los cambios sociales en paralelo tiene la dificultad que se mantiene todos los resabios del antiguo sistema, entonces uno se topa con un bloqueo. Y eso se tiene que sumar la restricción presupuestaria muy fuerte que va a venir el próximo año. Entonces sería razonable asumir desde el punto de vista de la política pública, del diseño de la política pública, hagamos primero las reformas políticas, participativas, democráticas, hagamos primero la reactivación económica para luego hacer las reformas sociales más profundas, porque va a haber mejor posibilidad de pensar con altura de miras, con un diseño técnico mejor, con una situación de financiamiento mejor, después de haber hecho esas reformas del proceso. Ahora, lo que planteas es que eso, por la urgencia, es difícil de hacer. Pero entonces uno tiene que preguntar por la posibilidad del presidente de negociar políticamente reformas sociales urgentes. Y ahí te quería, para llevar toda esa descripción en una pregunta bien puntual. Las relaciones políticas del presidente son complejas precisamente porque su coalición es una coalición que tiene poco apoyo en el Parlamento, relativa a todos los demás presidentes de la historia en realidad. ¿Cuál posibilidad ves para Gabriel Boric de
unir la actual oposición en una mayoría para hacer cambios legislativos, por ejemplo. ¿Cuál es el rol de la exconcertación del Partido Socialista, del PPD sobre todo, en ese proceso? ¿Ves agua en la piscina para construir en conjunto? Y si no es así, ¿cómo ves la agenda social urgente que mencionas? A ver, bueno, ha sido público de que las bancadas parlamentarias de lo que se constituyó el nuevo pacto social, excluida la democracia cristiana, pero yo no descartaría que la democracia cristiana lo redefiniera, pero al menos el bloque que está constituido por el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, Partido Radical, Liberales, Nuevo Trato, ¿se me queda alguno? Partido Radical, ¿lo dije? Sí, sí. Suscribieron un compromiso de apoyar todas las iniciativas legislativas que están en la dirección del cambio. Por lo tanto, ahí tú tienes una base de apoyo parlamentario, sin condiciones. No está sujeta a que se negocie nada. Es decir, fue un compromiso explícito con una agenda de transformación social. Por razones evidentes. Ese bloque es un bloque que perdió. Ese es un bloque que perdió no solo la presidencial, perdió peso también. De todo ese bloque, el mejor resultado lo tuvo el Partido Socialista en número de parlamentarios. Pero no nos engañemos, con el 5% de los votos. Si aquí se aplicaran, Hassan, tú conoces las legislaciones en países donde hay reformas políticas importantes, los partidos por debajo del 5% no sobreviven. Acá se encontró un subterfugio. O es el 5% o son 4 parlamentarios. Es una manera de darle oxígeno a partidos muy pequeños, de muy baja representación. Y por lo tanto hay una combinación de estrategia de sobrevivencia de un bloque que perdió y que necesita volver a ganar credibilidad, legitimidad, y por eso, porque se comparte una agenda de cambios parecida. Si uno mira lo que fue el programa de gobierno de Paula Narváez, luego el de Jasna Proboste, y miras el de Gabriel Boric, y tú ves una línea de continuidad. Las diferencias son iguales en materia de reforma tributaria, son la misma en materia de salud, es en donde tal vez hay más diferencias en la previsión. Nosotros teníamos algo que a Hassan no le gustó una vez que me invitaron acá, Rodrigo y Ale, cuando yo hablé de un ingreso básico ciudadano, eso lo teníamos. Yo creo que hay que repensar un modelo de subsidios y transferencias directas a los sectores más postergados de este país, sin duda. No hay condiciones hoy día, vas a recuperar empleo lentamente, tienes un subsidio al empleo que es formal y tienes una informalidad enorme. Y por lo tanto tienes que acompañar a los sectores más castigados, particularmente, como decía, asociados a hogares con niños, niñas, adolescentes que quedaron rezagados y fuera del sistema escolar. Para eso necesitas una agenda corta legislativa y yo creo que ahí parte de la derecha se va a sumar. Estamos viendo la debacle en la derecha. Resulta que después de apoyar a Kast, ahora todos lo desconocen. Ya Evópoli pagó el precio de perder centenares de militantes por adherirlo. Y entonces ahora lo desconocen. Ellos también, hay una parte de la derecha que perdió legitimidad, credibilidad. Están compelidos a algunas reformas civilizatorias, digamos. Mínima. No estamos hablando de reformas estructurales que ponen en jaque el modelo neoliberal, estamos hablando de una agenda humanitaria mínima y básica que debió haber estado presente. ¿Clarisa? Creo que para eso Gabriel Boric va a tener piso. Va a ser más duro cuando se discuta la reforma previsional, el Fondo los cambios Único más de radicales. Salud. Sí, el fin de la AFP, todo lo... Pero respecto a Clarisa, junto con suscribir su análisis, sobre todo de cómo se ha derrumbado la derecha, es inevitable negociar. Entonces, en esta agenda de pisos mínimos civilizatorios de carácter social, de la que estamos hablando, ¿qué propondría usted? ¿Llegar a un gran acuerdo con el nuevo Congreso y desarrollarla de manera progresiva? ¿O tener una agenda más limitada a lo inmediato
y una segunda más profunda que se vaya desarrollando durante el resto del mandato, porque tampoco sabemos cómo se va a mover el Congreso durante estos 4 años. Hemos tenido últimamente un Congreso súper cambiante y muchas veces teniendo mayoría las cosas a veces se hacen más difíciles, entonces ahora quizá haya que cambiar la estrategia. Me cuesta ponerme en el escenario y volvería a algo que señaló Hassan. Ese nuevo pacto y esas nuevas reglas van a depender mucho de la nueva Constitución. Y por lo tanto la capacidad que tú tengas de imponer un proyecto mucho más profundo de reformas en donde los grandes principios del rol social insustituible e indelegable del Estado van a depender mucho de una constitución nueva que zanje finalmente, particularmente todo lo que tiene que ver con derechos fundamentales. Pero sí también creo que va a depender mucho de la nueva arquitectura política que salga de ese, porque va a haber una señal para el Congreso que va a estar operando. Aún si eventualmente hubiera una cláusula particular que dijera que eso va a regir no para este gobierno o para esta etapa legislativa, sino la siguiente, esa sola señal también puede ser una lectura para el Congreso. Por lo tanto, uno diría, desde el punto de vista de la gobernabilidad y de las urgencias ciudadanas, por la convicción de que hay que tener mayor justicia social por parte de unos sectores, o por el temor al conflicto por parte de otros, y por lo tanto de tener un poco de tranquilidad y paz, es probable que en una agenda corta social de gran compromiso nacional se logren mayorías. Y las estructurales probablemente van a depender mucho del resultado de la Convención Constitucional. Clarisa, tú hablabas de las mujeres y de los jóvenes, de los niños, niñas y jóvenes, por supuesto. En el caso de los niños y niñas, también fueron muy golpeados por la pandemia, como tú lo decías, especialmente y muy dolorosamente en las cifras que tienen que ver con la violencia. Pero se decía antes que las mujeres éramos más conservadoras y que votábamos en general por candidatos hombres y más de derecha, mayores. Resulta que hoy lo que sabemos es que Gabriel Boric habría concentrado especialmente en las mujeres menores de 50 años y más específicamente en aquellas menores de 30, sus votos. ¿Qué crees tú que ha pasado? ¿Ha cambiado el país? ¿Hemos cambiado nosotras las mujeres? ¿Ha cambiado el mundo? ¿Qué nos lleva hoy a ser las más protectoras de aquellos cambios? ¿No es cierto? Las que hemos salido a proteger esos cambios que personalmente yo creo que nos han favorecido en términos de derechos, ¿no es cierto? Pero que todavía no nos tienen en igualdad de condiciones con los hombres, lamentablemente. A ver, primero hay un mito de que esto fue un cambio desde el punto de vista del pronunciamiento por los cambios, que las mujeres siempre estuvieron en los sectores más conservadores. A mí me tocó hacer muchos focus y encuestas para el plebiscito del 88. Y ya desde entonces uno advertía una vocación democrática, en aquel minuto era dictadura-democracia, y una muy importante participación de las mujeres en aquello. Yo creo que el primer gran cambio, yo comparaba el maravilloso y emocionante acto de festejo con el triunfo del presidente electo, yo lo comparaba con el de Michelle Bachelet. En aquel momento, ustedes recuerdan, salieron mujeres comunes y corrientes, todas con una banda cruzada en el pecho. Sí. Yo estuve en ese gabinete, iba mucho a colegios, a escuelas, y las niñas chicas me decían, yo también puedo ser presidenta. Yo no lo había escuchado nunca. Y eso se nos olvidó, tenemos una memoria muy frágil. Eso ocurrió en 2006. Y luego tuvimos la irrupción del movimiento feminista desde hace 3 años. Es decir, y esta vez liderado por mujeres mucho más jóvenes, Ale. Que son las niñitas que estaban con Michelle Bachelet ingresando a la educación. Cuando pusimos el Chile Crece Contigo, son las niñas que entraron al jardín infantil o a la primaria, a la educación básica, y hoy
son las que están en las calles y las que dieron vuelta a esta elección en la segunda vuelta. Claro. Y por lo tanto hay una historia de empoderamiento de las mujeres que tiene esto detrás. Digo porque de pronto creemos que las cosas ocurren de un día para otro. No, pues claro. Hay gérmenes, bueno, lo dijo él, nos estamos parando sobre los hombros de un gigante. No hay nada más gigante que lo que fue el movimiento feminista y su irrupción en los últimos años, hemos sido todos testigos. Y de una generación que es deudora de los grandes cambios que se hicieron en esa esfera. El inicio de la protección social nace con el sistema de protección precisamente de la infancia. Es esta generación que está hoy en la calle. Yo reivindico eso porque hay muchas cuestiones criticables de la concertación, pero hay también estas otras miradas que habría que recoger. Y las mujeres jugaron roles protagónicos en la dictadura, en las organizaciones sociales y volvieron a jugarlo en pandemia. Todas las ollas comunes, las formas solidarias que se dieron hoy a nivel poblacional, en las situaciones más extremas, en el 90% son organizaciones de trabajo voluntario y de liderazgo femeninos. Y yo creo, Clarisa, que fíjate que lo que tú estás diciendo, claro, porque hay muchas cosas que en la concertación podemos criticarle. Por supuesto que sí. Pero también hay varias que rescató al final Gabriel Boric en su mensaje final un poquito más, y yo creo que no fue solo una estrategia comunicacional, sino que era una realidad, porque se lo enrostraron bastante, ¿no? Como, hoy ahora tienes el apoyo del presidente Lagos y te está dando vuelta la chaqueta, o tienes el apoyo de Michelle Bachelet y te acerca a la concertación. Y te acerca más a la concertación, claro. La concertación no es reeditable. Que se saquen ese fantasma de la cabeza. La concertación cumplió un ciclo. Lo que vimos en el resultado electoral y en la calle es el ciclo de un nuevo ciclo político y una nueva generación que se hace cargo de ella, no solo en el gobierno, sino apelando a esto que ustedes hablan, la participación como un eje central a quienes convocan, a estos millares de jóvenes empoderados y empoderadas que hoy día quieren ser parte de las definiciones del quehacer. Y sin duda, el sistema político cambió radicalmente. Así que una cosa es estar sobre parte de aquello que transformaste y otra es que ya no es reeditable el modelo político que tenías hasta ahora. No cabe, ya se terminó ese ciclo. No hay fantasmas, no hay fantasmas. La verdad, yo a eso no le tengo... creo que es un falso dilema. Me encanta, Clarisa. Siempre me encanta conversar contigo. Eres muy clara. Muy bien puesto tu nombre. No lo sabían mis papás cuando me lo pusieron. Claro. Muy interesante justamente hablar sobre esto, que tiene que ver con... No es reeditable, pues no es reeditable. Si ya cumplió un ciclo... Todas las coaliciones son productos de su contexto histórico. Cambió el contexto histórico, entonces desaparece la coalición que respondía a la lógica de cierto poder militar, cierto contexto saliendo de la Guerra Fría. No, estamos en otro momento. En YouTube, María Angélica dice, qué mujer más brillante, Clarisa, y con ese comentario nos vamos a quedar. Un abrazo, Clarisa Hardy, muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran, presidenta del directorio del Instituto Igualdad. Un abrazo para ti. Y para ustedes y felicitaciones por el papel que están jugando.